Que te has comprado con mi dinero un cómic de DC que ya tenemos en casa. Sí, eso es lo que he dicho, justo antes de que lo repitieras. Aunque la palabra que he utilizado es tebeo. Ya nadie usa esa palabra. Ya, lo que a ti te fastidia es que lo haya comprado en una tienda que no es la tuya. Vamos, que era de todo a 100. ¿Tú sabes la ganga que he conseguido? Tú vendes el mismo tebeo por el doble. Pues claro que lo vendo por el doble. ¿De qué otra forma quieres que te sostenga económicamente porque no te sale de los cojones buscarte un trabajo? Ahí lo tienes. Con ese tebeo me has sostenido económicamente. Si lo hubieras comprado en mi tienda con mi dinero, te habría salido técnicamente gratis. Y no cambies de tema, que tienes una carrera para encontrar un buen curro. Lo que me diferencia de ti, ¡Fuera de mi tienda! No estoy en tu tienda. Pues ven, entra y sal. ¡Azúcar! ¿Qué hay? ¿Problemas en el paraíso? Si con paraíso quieres decir mi escaso sueldo y el vago de color verde moco que tengo como inquilino. Y si tan mal te va con él, ¿por qué no lo echas? Porque tiene un máster en ingeniería que usa para arreglar mis electrodomésticos de los años 80 que se estropean cada 2 por 3. ¿No has pensado en comprar otros nuevos? Con lo poco que gano va a ser difícil. A no ser que me quieras comprar mi colección entera de Tintín. Eso me sacaría medianamente de mi apretón económico. No lo creo, macho. ¿Seguro? Por la compra te llevas un vale de descuento para el Scrallbox. ¡Que no! Yo ahora mismo tampoco traigo mucho dinero encima. Lo que es más, llegué tarde a una solicitud de empleo. ¿De maquinista? ¡Pero qué insulto! ¡No! ¡De mercenario, por supuesto! Habían abierto una oferta en el bar Pelona, pero... un tal Dumaires se me adelantó. ¿El hermano adoptivo de Garen? Con razón decía que me sonaba. ¡Qué capullo el Andova! ¿Cómo osas llamarme Andova? Espera, ¿debería haberme cabreado por lo de capullo? Dumaire, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso es mi grimorio. ¿Este es tu grimorio? ¿Me lo estás mangando? ¿Te lo estoy mangando? ¿Lo estás? ¿Lo estoy? Os he contado el chiste del inglés, el francés y el español. ¡Me cago en todo, por él! Espera, antes de perseguir nada yo cerraría tu tienda de cómics. Ya sabes, antes de que ese chino la convierta en otra alimentación. ¿Eh? ¡Eh! ¡No toques! ¡Fuera! ¡Fus, fus! Y mientras estás en eso, yo voy a reunir al equipo. ¡Los Toa Marendar vuelven a la acción! Estoy en las rebajas. Estoy en Alemania. Estoy cansado. Estoy 8 metros de vosotros, pero todavía os odio. Y después de 6 años, siguen sin responder al llamado. Vaya. Quizá respondieran si alguien no nos hubiera endeudado con la mafia esquimal. A mí en ese tono ni me hables. Fuiste tú el que dijo que quería fondos para comprar muebles para nuestro local. ¡Te lo gastaste en máquinas tragaperras, ludópata de los... No tengo el tiempo ni las ganas de volver a discutir por eso. ¡Oh! Aprende a saber el próximo movimiento de tu adversario antes de que lo haga. ¿Dónde está mi grimorio, HP? ¿De verdad me has llamado impresora? Un tío me lo robó aprovechando que estaba medio groggy. ¿Pudiste verle la cara? Dirás la máscara. No, al menos que alguien haya grabado en esta misma dirección. Y ahora las previsiones meteorológicas. ¿Qué tiempo hace en Iberanui, Onewa? ¡A nadie le importa, Nuyu! Vale, gracias, Onewa. Hasta aquí los informativos de Iberanui. Buenas tardes. Y... corte. Vaya. Ya, la ley de Morphy, ¿eh? Disculpe, Turoa, ¿le importaría dejarme ver lo que ha grabado? ¡A nadie le importa, Nu! Disculpa, es que suena igual que mi hermano. Brander, deja ver a este Nuyu con esteroides nuestro material. No sé, estaba pensando en ser un poco más original en plan, Nuyu, ¿sabes a quién le importa? Él respondería, ¿a quién? Y yo le diría, ¡a Batman! ¡Ay, páralo! Energiza, digo, amplifica. Yo conozco a ese tío. Es Bélica. ¿Bélica? El mismo Bélica que intentó liberar al Marendar y cargarse a todos los Toa, de no ser por la cancelación de Bionicle.
¿Es que la competencia se ha puesto de acuerdo a robar el mismo objeto el mismo día a la misma hora? ¡Mi objeto, señor mío! ¿Y tú para qué lo quieres? Sinceramente no sé qué valor tiene ese libraco. Solo sé que hay un tío que me pagará bien por extraerlo. Robarlo. Lo importante es que dado que tenemos un enemigo común, propongo que unamos fuerzas hasta que hayamos recuperado tu grimorio. Luego ajustaremos cuentas. Ay, tampoco es que tenga lección, ¿eh? Vale, ¿por dónde empezamos? Tiene su guarida a 2 manzanas de aquí, ¿Cómo lo sabes? porque lo sigo en Twitter. A caballo regalado, no le mires los dientes. Y así Garen conoció a vuestra madre. ¿No ves? Luego me preguntan que por qué no salgo de casa. ¡Garen! ¡Deténlo! Esta isla tiene 8 kilómetros de diámetro y me cruzo con este niño el único día del mes en el que sale de casa. ¿No ves? Luego me preguntan que por qué no salgo de casa. ¿Ception? No es porque piense que no te queda, pero ¿de dónde sacaste esa capa? El diseñador no podía esperarse al siguiente corto cuando se le ocurrió ponerme rosa. Cuarta pared. ¿Cómo sabían que estaría por aquí? Twitter. Soy un fan. ¡Maldita sea mi adicción a las redes sociales! Esto es justo lo que mi terapeuta dijo que no hiciera. Nos alegra que busques ayuda. Agradezco vuestro apoyo. De verdad. Jefe, ¿salimos ya o qué? ¿Eh? ¡Ah! Olvidé que había pagado gente para luchar por mí. Espera. ¿Tú eres...? ¡Quieto todo el mundo! ¿Garen? ¿No decías que eran de fogueo? No lo sé, eso es lo que ponía en la etiqueta. ¡Qué tonto! ¡Leí mal! No pone de fogueo, sino de fuego. ¡Predor! ¿Estás vivo? ¡Pero eso es imposible! Nadie podría haber sobrevivido a ese golpe en la cabeza. ¿De verdad había olvidado que estaba muerto? Hiroa, Kurosarero Asinu. Soba, Otarimananda. ¡Al ataque! ¡Destruyan el Ascolis! Vosotros encargaos de los secundarios. Yo voy a por Bélica. ¿Hueles eso? ¡Es Napalm! Me gusta el olor a Napalm por la mañana. Son las 3 de la tarde. Primero, era una referencia. Segundo, ¿eres un Toa del magnetismo? No, soy un Toa del antidermis. Lo que he hecho es usar un poder Krator. Tengo otros como... desintegración. ¡Estoy algo ocupado! Aprende a valerte por ti mismo, que tienes 20 y pocos años. Mamá decía que tenías que cuidar de mí. Mamá ya no puede decirme lo que tengo que hacer. Está muerta. A lo mejor no le estaría de no ser por tu truco de magia. Y para mi próximo truco de magia de que su alma desaparezca. ¡Tachán! Devuélveme mi grimorio, Bélica. Ahora usas mis inventos contra mí. Creí haberlo patentado. Se lo copiaste a los Piraka, que a su vez se lo copiaron a los fantasmas Ninra. Yo soy uno de los creadores del universo Mactoran, en donde viven los fantasmas. Ergo es mío, en tu cara. ¡Para cara la tuya, morrudo! ¡Por fin! ¡Wow! Te he contado el chiste del inglés, el francés y el... ¡Me cagan! Hora de hacerlo a lo War Machine. Oye, no te golpees. No te golpees. No te golpees. No te golpees. Joder, los fantasmas Ninra son unos inventores cojonudos. ¿Qué son mis inventos? Técnicamente.
No eres lo bastante verde, pero me servirás de práctica para cuando lo haga con Garen. Oh my. ¿Qué? ¡No! ¡No de ese plan, soguarro! No, perdona, se lo he hecho hacer yo. Este cacharro es la hostia. Sí, era de los malos, pero ¿no te habéis pasado? Ya, en lo que a eso respecta, ¿me creerías si te dijera que pensaba que era un arma de fogueo, pero leí mal y pone arma de fuego? Definitivamente tú y Garen son hermanos. ¡Ríndete! Bueno, te voy a matar igualmente, pero ríndete. Toma nota. La próxima vez probaré luchar con espadas duales a la inversa. ¿Lo estás diciendo porque yo estoy usando espadas duales a la inversa? ¡No! ¿Qué te hace pensar tal cosa? Puedo leerte la mente, socopiota. ¿Pero cuántos poderes Krata tienes? Vamos a ver... Están adaptación, cadena de relámpagos, camaleón, cambio de forma, campo de estasis, ciclón, confusión, control de densidad, control de insectos, control de vegetación, control del clima, control de Ragi, desintegración, disrupción, molecular, elasticidad, electricidad, esquivar... ¿Por qué mi cabeza no está adherida a mi cuerpo? Ya, la boca me pierde. No dejes que tu ego se te suba la cabeza, ¿eh? Que ya debes estar hasta el cuello. Vete a la mierda. ¡No! Ya, definitivamente tengo que dejar los bollos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Acabo de matar a un tío y no sé ni por qué. ¿Qué intentas hacer con el grimorio? Debo encontrar el monolito antes que el prisionero. No es algo que mortal como tú pueda entender. ¿Ya estás otra vez autoproclamándote Dios? ¡Soy un gran ser! ¡Yo fabrico dioses! ¡Es la hora del martillo! Tu muerte va a ser mi mejor publicación desde la de aquella vez que me comí un kebab con 2 palillos selfie. Hablando de selfies, ¿puedo hacer un último...? Opción, tómate esta pastilla. ¿Para qué es? Para el dolor de cabeza que vas a tener. Pero si no me duele la cabeza. ¡Me duele la cabeza! ¿Eh? No, mi grimorio. Aprende a saber el próximo movimiento de tu adversario. Antes de que lo haga. Sepción, no te despiertes si quieres regalarme la casa. No, cagüen. Espera, ¿y tu hermano? Ya, no está. Y tampoco Farex. ¿Y el grimorio? ¿Qué grimorio? Joder, ¿para qué te crees que estábamos luchando? Eso es algo que yo quisiera saber, porque acabo de matar a un tío sin saber por qué. Eso es perturbador, tío. ¿Y cuál era el contenido de ese grimorio? Mi padre me lo dejó en la herencia, diciendo que lo tendría que leer cuando fuese mayor. Aún no lo he llegado a leer, pero era muy valioso para mí. Y lo dejaste expuesto en tu tienda. ¿Y yo cómo iba a saber que la gente lo iba a codiciar hasta el punto de robarlo? Ya, supongo que tienes razón. ¿Pero cómo lo recuperamos? Bueno, le hice una copia digital, así que no es una gran pérdida. Pero... lo que no sé es lo que él quería. Dijo algo sobre encontrar algo antes que el prisionero. ¿Es algo que valga la pena investigar? Supongo. Tendré que leerme mi copia digital para saber por dónde empezar. Pues venga, vámonos a un Scrallbacks. Aún tienes el vale, ¿verdad? Depende. ¿Me compras la colección de Tintín? Depende. ¿Me das fondos para comprarlo? Por el amor de Mata Nui, búscate un trabajo de una vez. Entonces, ¿le gustó mi currículum? Oh, sí. Quizá yo te haya vencido en el primer trabajo, pero también me pidió que le recomendara mercenarios para trabajar para él. Estoy seguro de que le gustarás. Traigo compañía, caballeros. Este es prometedor. Hola, ¿por qué está todo tan oscuro? ¿Es para dar un aire de maldad? No, es que no hemos pagado la factura. ¡Este sí! ¡Maldad!
¡Pura maldad! Cheater. Gritos de batalla, gritos de batalla. Así es, soy tan guay que no requiero hacer ningún sonido para que la gente sepa lo que hago. Solo necesito mencionar justo lo que estoy haciendo. Gritos de pelea, gritos de pelea. Oh, sí.